Buen día, profesor, compañeros. Mi nombre es Diego Mauricio Ramírez Amezquita, estudiante de Tecnología en Radiología e Imágenes Diagnósticas. Hoy vamos a explicar sobre la variabilidad genética. La variabilidad genética se refiere a las diferencias existentes en los genes entre los individuos de una población. Entonces, vemos cómo hay personas con cierto color de piel, con cierto color de ojos, de cabello. Todas estas son variables genéticas además de otras, pero digamos que estas son como las más visibles, porque la meiosis contribuye a la variabilidad genética de las especies, pero no lo hace la mitosis. Recordemos que, que la mitosis se parte de una célula madre diploide que crea dos células hijas diploides totalmente iguales a la célula madre. Como dije, totalmente iguales, no hay variables, son iguales a la célula madre. La mitosis la tenemos en células como células de la piel, células de los huesos, células de los órganos, en donde necesitamos que siempre cumplan la misma función. Entonces, por eso la mitosis se encarga de esto, es de crear células hijas totalmente iguales a la célula madre. Por el contrario, la meiosis, partimos de una célula diploide que crea cuatro células haploides totalmente diferentes entre ellas y totalmente diferentes a la madre. Vemos variabilidad, vemos cómo cada una de ellas es variable. Entonces, recordemos también que la meiosis se da en células reproductivas como espermatozoides o óvulos, en donde tomamos una célula haploide de estas, que es un espermatozoide, y la unimos con una célula haploide, que es un óvulo, para continuar la reproducción. ¿Cuál es el papel de las variables genéticas en la predisposición a enfermedades y en la respuesta individual a los tratamientos médicos? Este punto me recuerda a los estudios pasados, al estudio anterior en donde a mí me tocó exponer sobre la fibrosis quística. La fibrosis quística es una variable genética, es una mutación genética en donde si el papá trae el gen mutado, la mamá trae el gen mutado, el hijo va a padecer de esta enfermedad que es llamada fibrosis quística. Por el contrario, si el papá trae el gen mutado y la mamá no, o viceversa, el hijo no va a padecer la enfermedad, pero sí va a ser portador. Entonces, acá quise dibujar un ADN sano y quise dibujar un ADN mutado. También traje una variable genética o una mutación genética que es la heterocromía. La heterocromía es tener un ojo de un color y otro ojo de otro. Vemos cómo esta variable genética no hace daño al individuo, no lo hace predispuesto a alguna enfermedad y vemos sí cómo la variable genética de la fibrosis quística lo hace predispuesto a una enfermedad. También lo mismo pasa con los tratamientos médicos en donde traemos predisposición a algunas enfermedades. ¿Cómo puede el estudio del ADN mitocondrial contribuir a la comprensión de la variabilidad genética y la historia evolutiva de las poblaciones? Recordemos la supervivencia del más fuerte. Una planta en donde le cae buen sol, donde es regada o donde le cae buena agua, crece fuerte y sana. Por el contrario, una planta en donde está en la penumbra, está pequeña y débil. Una variable genética que hace que una planta sea más resistente a cierto entorno, hace que esa planta que esa planta crezca, que esa planta sea fuerte, que esa planta se reproduzca. Mientras que la planta que no tiene esta variable genética va a hacer que esa planta muera. Entonces ahí vemos la evolución, la planta que tiene esta variable genética, cómo evoluciona, cómo de ahí en adelante sus generaciones van a tener este mismo gen, este mismo, esta misma variable que las hace resistentes. Lo mismo pasa con poblaciones de animales o poblaciones o humanos. Vemos cómo nos fuimos evolucionando dependiendo de las condiciones que tenemos, dependiendo de las variables genéticas que nos hicieron más fuertes a ciertos entornos para poder sobrevivir. ¿Cómo pueden los conocimientos en biología celular y molecular contribuir a la identificación temprana de riesgos biológicos en el entorno laboral, así como a la implementación de medidas preventivas más efectivas para proteger la salud de los pacientes?
Eh, el estudio de la biología celular y molecular es- hace que sepamos a qué enfermedad nos enfrentamos, cómo muere esa enfermedad, cómo se reproduce esa enfermedad. Entonces, sabemos que si llega un paciente con cierta enfermedad, lo debemos aislar, o que para tratarlo nos debemos poner un tapabocas, o que para tratar esa enfermedad debemos ponernos guantes, ¿sí? O sabemos que si tocó ciertas superficies, no podemos dejar que las toque otra persona. Esto sería gracias al estudio de la biología celular y molecular, cómo poder prevenir las enfermedades, cómo poder prevenir esos riesgos laborales, que no estemos expuestos constantemente a ese peligro. Muchas gracias.